Fue acusado de ser inútil y no contribuir con el desarrollo del grupo de héroes. Se despidió de sus antiguos compañeros, sabiendo de la realidad de que ellos no reconocían su valor. Él encuentra a una chica en problemas, salvando el peligro. Y ahora va a entrenarla para convertirse en la Santa de la Espada. La historia comenzó con una disputa repentina e inesperada cuando el líder del grupo del héroe, Nardo, expulsó inmediatamente a nuestro héroe principal, Aris Fulris. Sorpresa con el giro repentino de los acontecimientos, Aris pensó que podría ser un chiste. Sin embargo, la rabia obvia de Nardo no indicaba ningún truco, porque quería que Aris desapareciera de su vista inmediatamente. Los transeúntes en el local, observando la discusión acalorada, se preguntaban qué podría haber ocurrido. Sin embargo, sabiamente mantuvieron distancia, no queriendo involucrarse en el conflicto, y se alejaron rápidamente antes de que la situación se agravase. Nardo admitió que la magia de perfeccionamiento de Aris era de hecho útil, pero consideraba a Aris solo una poción que podría ser fácilmente sustituida, afirmando que el grupo no necesitaba tal carga, en un acceso de rabia incontrolable. Nardo llegó a acusar a Aris de robar puntos de experiencia. En este mundo, matar monstruos concedía puntos de experiencia que aumentaban la fuerza, y esos puntos eran distribuidos igualmente entre los miembros del grupo. Aris percibió que lo expulsaron porque simplemente querían más experiencia para sí mismos, y cuando intentó explicar, Nardo no prestó atención a sus palabras. Declaró la renuncia final y ordenó estrictamente que se fuera. Los otros también mantuvieron distancia, insinuando que él solo debería entender la situación y partir. Antes de salir finalmente, Aris preguntó una última vez si estaban realmente satisfechos con su salida del grupo del héroe, pero casi lo llamaron insistentemente, diciendo que finalmente se libren de una carga como él. Aris se retiró y siguió adelante. Él pensó que no necesitaba explicar. Estaba claro que el grupo dependía de su magia para actuar, pero lo rechazaron sin entender. Aris pensó que, en la mayoría de las veces, acabarían volviendo a él con rostros preocupados, pero ahora decidió no regresar. Aris se unió al equipo de héroes para vengar al demonio que llevó a su familia y para evitar más desastres. Pero ahora fuera del equipo, su principal tarea es organizar su propia vida. Pensando en el futuro, decidió obtener una licencia de aventurero. Pronto llegó a la sede de la guilda y se acercó a la recepcionista, que amablemente ofreció su ayuda. Cuando Aris dijo que quería convertirse en un aventurero, inmediatamente miró el reloj y lo informó que había llegado bien a tiempo para el examen. Después preguntó cómo quería proceder. Él respondió que, si es posible, me gustaría hacer el examen ahora. Ella inmediatamente le entregó el formulario de inscripción para rellenar. Y él rápidamente escribió su nombre y profesión. Un mago que ayuda a camaradas con magia de perfeccionamiento, una habilidad con la que nació. Ella examinó el formulario llenado. Hesitante, ella preguntó si tenía alguna conexión con el grupo de héroes. Aris pensó en cómo lo reconoció rápidamente solo por su nombre y profesión, aunque él supiera que causaría problemas si se hiciera conocido que él fue expulsado del grupo del héroe. Reagiendo rápidamente, Aris negó cualquier conexión, dijo que era un nombre común y que no tenía ninguna conexión con el grupo de héroes. Entonces, él astuciosamente preguntó sobre el contenido del examen para desviar su atención. Ella explicó que había un total de 4 pruebas. Una prueba de poder mágico, una prueba de mira, una prueba práctica y una prueba final. Ella explicó que necesitaba pasar en los 4, pero que tenía un número ilimitado de intentos y le deseó buena suerte. Ella lo llevó al local de la prueba. Primero lo llevó a la sala para verificar el poder mágico. Esta sería la primera medición del poder mágico de Aris desde que se unió al escuadrón de héroes, y él estaba seguro de que podía lidiar con eso. En la sala, sobre un pedestal, había un único cristal pulido. Ella puso la mano sobre él. Ella demostró el procedimiento de la prueba. Reproducir el cristal absorbería la magia y mostraría su nivel de poder. Un brillo más intenso significaba mayor poder mágico, y un brillo más débil significaba menos. Cuando el cristal se lloró bajo su toque, Aris preguntó sobre la puntuación para pasar. Ella respondió que era difícil para el nivel de poder mágico de ella, pero si brillara un poco más, sería considerado un éxito.
También dijo que, incluso sin ser una aventura, podía lidiar con una cantidad razonable de magia, insinuando que no debería ser muy difícil para él. Después de lo que Aris puso firmemente la mano sobre el cristal, y decidió intentar de cualquier manera. Una vez que él tocó la superficie, ella brillaba con una luz intensa. Esto sonó brevemente a la persona en la recepción. Aris decidió que la luz brillante significaba que había pasado en la prueba. Cuando volvió a preguntar a la recepcionista sobre su resultado, las piernas de su fraquejaron y ella cayó, haciéndolo empezar a dudar si había cometido un error. Ella rápidamente se disculpó por la reacción inesperada y admitió que nunca había visto nada parecido antes. Recomponiendo, ella se concentró en la magia de Aris, y mientras continuaba dirigiendo su poder hacia el cristal comenzó a calentar a una temperatura insoportable. Él se preguntó si el cristal soportaría esa tensión o rajaría. Pero ella le aseguró que era duradera, porque nunca había oído hablar de tal cosa. Para su gran sorpresa, el cristal comenzó a romper visiblemente. Luego se partió inmediatamente en dos partes. Viendo eso, Aris comenzó a dudar de su significado, y la recepcionista cayó en el suelo nuevamente y, tremendo, susurró bajito. Ella no entendía cómo eso podría haber pasado. Porque el cristal debería soportar la magia incluso de un aventurero de clase C, y comenzó a sospechar que Aris era realmente del grupo del héroe. Pero inmediatamente descartó la sospecha de ella, y dijo que el sentido común sugería que un mago del escuadrón de héroes no se convertiría en un aventurero. Entonces extendió la mano a ella. La ayudó a levantarse y, lo más importante, preguntó sobre los resultados de la prueba. Ella le aseguró que él había, sin duda, pasado en la prueba. Él se disculpó por el inconveniente causado y dijo que, debido al cristal roto, otros tests no podrían ser realizados por mientras. Pero ella observó que fue inesperado, y que la guinda debía haber anticipado tal resultado con antelación, cuando comenzó a examinar el cristal roto. Accidentalmente arrancó la mano y comenzó a sangrar, y Aris inmediatamente tomó su mano, observando que era una herida bastante dramática. Él se ofreció para curar su herida con su magia. La herida se curó rápidamente y ella se sorprendió que Aris, además de magia, también tuviese habilidades de cura. Normalmente, se pensaba que un mago usa hechizos de perfeccionamiento solo para ataque o defensa, y pocos sabían que esto implicaba conceder cierta propiedad. Él preguntó sin duda si era un problema que él, como mago, usase magia de cura, al que ella respondió vacilantemente que no. Además, se ofreció a reparar el cristal, lo que la sorprendió, y ella preguntó si era realmente posible. Cuando comenzó a derramar su magia de cura en el cristal roto. El cristal visible comenzó a restaurarse. Pronto estaba como nuevo. Viendo esa increíble restauración, lo agradeció. Aris dijo modestamente que, para empezar, la culpa fue de él. Luego aclaró si la próxima evaluación sería una prueba de entrenamiento de tiro al objetivo. Y ella confirmó. Él explicó que tenía que alcanzar el objetivo con magia o una espada, y la nota dependería de la fuerza de su ataque. Ante el siguiente punto de evaluación, la recepcionista dijo con confianza que los próximos disparos serían fáciles gracias a la magia de Aris, y el propio Aris, como mago de encantamiento, le pidió que no esperara mucho de él, enfatizando que debería ser un soporte. Sin embargo, él secretamente creía que todavía podría pasar en esta prueba. Luego lo llevó al campo de pruebas, donde varios objetivos de paja estaban en el suelo. Ella demostró la tarea formando una esfera mágica y alcanzando el objetivo con ella, explicando que el objetivo brillaría dependiendo de la fuerza del ataque. Para pasar, era necesario superar su poder de ataque actual, y solo la más fuerte de los 3 intentos era considerada. También le permitió usar una espada o magia para esta prueba. Él pensó brevemente que podría perfeccionar la espada con magia de encantamiento, pero si elegimos magia, no necesitaría ninguna herramienta. Dijo que cualquier opción serviría, pero la magia era más conveniente para él. Entonces decidió usarlo. Y la recepcionista, viendo qué facilidad eligió entre los métodos, quedó bastante sorpresa, pero acordó. Él decidió usar el hechizo Bola de Fuego, un hechizo sencillo para principiantes, disponible para muchas funciones de soporte. Como solo tenía 3 intentos,
Decidió usar el hechizo inicial en el primer intento, y en la segunda pretendía obtener una puntuación alta usando un hechizo de encantamiento. Recordando su plan, él creó una bola de fuego excesivamente grande y la lanzó hacia el objetivo, comentando que hasta una bola de fuego tenía sus límites. Sin embargo, así se volvió. Se sorprendió al ver la expresión atónita de la recepcionista. Ella llamó sus habilidades de locas y dijo que quedó ciega por un momento. Pero Aris calmamente la aseguró de que ni siquiera se había esforzado. Ella quedó aún más sorpresa al oír que él todavía no había usado toda su fuerza. Así que la niebla del golpe anterior se disipó. La recepcionista quedó impactada con el daño. No solo el maniquí blanco fue destruido, sino que la explosión también afectó a los manequines vecinos. Aris dudó si los manequines deberían romper, pero ella negó, aunque estaban sin duda rotos, y también reconoció la prueba como aprobado. En cuanto a los dos últimos disparos, ella no informó que no había necesidad de continuar, porque ya había pasado fácilmente en la evaluación. Ella apuntó a la arena dañada y dijo que, con tal destrucción, ellos ni serían capaces de continuar. Sin decir una palabra, Aris usó magia de cura y al instante restauró el área destruida, devolviendo todos los manequines que había destruido. Y ella inmediatamente observó, aunque ahora pudieran continuar los exámenes, era innecesario. Al final, Aris pasó en la prueba de tiro con una sola bola de fuego. La siguiente prueba fue un examen práctico donde tendría que luchar contra uno con un examinador de clase E. Solo aquellos reconocidos como aprobados en esta fase podrían continuar para el examen final. Novillos de clase y generalmente subían para las clases Donku y completando tareas de la guilda y ganando experiencia práctica, mientras aventureros de clase I arriba eran generalmente considerados establecidos. Por lo tanto, para el examen práctico, Aris necesitaba obtener la aprobación de un examinador que tenía el estatus de un aventurero de pleno derecho. Cuando entró en la arena, notó que no estaba solo y que había muchos otros candidatos para el examen allí. Mientras tanto, en la recepción, notaron que pocos del calibre de Aris podían completar todos los exámenes en un día. El examinador llamado Chris paró ante los candidatos y dijo que parecían significativamente más jóvenes que él. Él se disculpó por su peso y dijo que sería su oponente en el examen práctico. Entonces explicó que necesitaban elegir un estilo de lucha para el duelo, espada o magia. El duelo terminaría cuando uno de los lados no pudiese más luchar o se rindió, y con base en cómo el duelo transcurriera, sería determinado si ellos pasarían o fallarían. Él le dijo con confianza que se acercan a él con la clara intención de ganar. Aris levantó la mano y preguntó cómo los puntos serían marcados, ya que su éxito dependería del resultado del duelo. Chris explicó que el examen simulaba solicitudes reales. Era para verificar si los candidatos eran capaces de pasar el examen final. Evaluaban las habilidades básicas de combate, la capacidad de actuar en situaciones de crisis y la capacidad general de evaluar la situación. Y Aris, escuchando eso, pensó que los criterios de evaluación eran bastante vagos. Aunque no fuera la respuesta que él quería, él todavía decidió continuar. También preguntó si pasaría si derrotara a Chris. Con una sonrisa y confianza, Chris dijo que de hecho pasaría si pruebase que era capaz. También observó que, aunque la victoria garantizase la aprobación, nunca había perdido para ningún candidato que reivindicase tal cosa. Oyendo esto, Aris pensó que incluso como soporte él estaba en el equipo del héroe, y aunque la lucha era difícil, estaba seguro de que no perdería. Además, encontró comodidad en el pensamiento de que la victoria garantiza su paso. Chris llamó a la primera candidata de la fila y pidió que se presentara y lo desafiara. La chica dio un paso adelante, y Aris sintió alivio porque evitó el primer enfrentamiento y ahora tenía tiempo para pensar cuidadosamente en el plan. Cuando la batalla comenzó, la chica usó activamente magia en combate y Aris pensó que, para una chica de su edad, el futuro parecía brillante. ¿Está listo, Chris? Aris notó que leyó el flujo de la magia de ella y hábilmente redireccionó el ataque. Cuando Chris avanzó contra la candidata a toda velocidad, la chica visiblemente varió. Aris quedó sorprendido por ella no esperar un fracaso tan completo. Ella era mucho más habilidosa que sus colegas, pero la arrogancia, al parecer, la arruinó instantáneamente. La espada de Chris se volvió cerca de su cuello, y ella inmediatamente se rindió.
Chris apreció su habilidad. Dijo que su ataque fue poderoso. Pero cuando ella no pudo atacar a tiempo, quedó completamente despreparada para lo que pasó a seguir, con tal nivel de habilidades. Chris dijo que no merece pasar. Él la aconsejó tratar de la próxima vez, pero solamente después que ella mejorara significativamente sus habilidades. Lágrimas brotaron en sus ojos, así que tuvo que dejar la sala. El próximo a presentarse fue Aris. Cuando Chris de Sydney verificó el formulario, quedó sorprendido al ver que el mago de aprimoramiento estaba haciendo el examen. Aris también sabía que magos de aprimoramiento raramente eran encontrados entre aventureros comunes. Las profesiones concedidas por el cielo eran a menudo bastante especializadas, mientras que la mayoría era de magos o espadachines. Había varios papeles raros, como magos de perfeccionamiento, curandeiros e incluso profesiones únicas especializadas en ciertas habilidades. Chris dudó abiertamente si magos de aprimoramiento realmente usaban magia, y Aris confirmó su intención de confiar en eso, añadiendo que actualmente no tenía una espada. Chris entonces mencionó una regla que Aris claramente no conocía, que los candidatos no podían traer sus propias espadas o cajados para el examen, y tenían que tomarlos prestados de la guilda. También explicó que las espadas diferían significativamente en poder de combate, dependiendo de su tipo. Para garantizar la justicia, candidatos y examinadores tenían que usar espadas suministradas por la guilda. Oyendo esto, Aris decidió tomar una espada prestada de la guilda. ¿No? Y Chris inmediatamente gesticuló a la recepcionista traer otra. Él observó que nunca había conocido a alguien que pudiera manejar tanto magia como espada. Llamó a Aris de espadachín mágico y añadió que sería inútil si ambas habilidades fueran mediocres. Cuando la recepcionista trajo la espada y la lucha comenzó, Chris permitió que Aris comenzara la lucha cuando se sentía pronto. Aris pensó que Chris parecía dispuesto nuevamente para dejarle dar el primer golpe, pero la victoria por un ataque sorpresa no traería satisfacción. Por lo tanto, decidió hacer su primer golpe cauteloso y moderado. A principio, lanzó 4 hechizos de perfeccionamiento en sí mismo, que aumentaron su velocidad de movimiento, ritmo de ataque, poder de golpe y precisión. Después de eso, él también fortaleció su espada con magia. Mientras tanto, Chris se atónimó al ver la habilidad de Aris y que podía encantar la espada. Y al mismo tiempo, Aris avanzó rápidamente contra el examinador. Astuciosamente lanzó 4 hechizos de debilitamiento en Chris y su espada. Aplicó inmediatamente efectos que redujeron la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque, e incluso disminuyeron el poder de ataque y la precisión de Chris. Chris quedó impresionado con el poder de Aris, y su cuerpo y espada parecían estar sobrecargados por una montaña, y no podía entender lo que había sucedido en tan poco tiempo. Con un golpe relámpago, Aris dio un ataque exitoso, pero en lugar de llegar a Chris, el golpe arrancó su peluca, que ahora estaba en el suelo. Los espectadores quedaron completamente perplejos. Y Aris pensó que esta fue un giro inesperado y completamente fuera de su control. Cuando Aris se quedó directamente detrás de Chris, se disculpó sinceramente por el comportamiento inesperado, pero Chris, con la voz y el cuerpo visiblemente trémulos, rápidamente lo tranquilizó diciendo que no había necesidad de preocuparse, y Aris sintió un leve sentimiento de culpa debido a la vergüenza de Chris. Él no iba a contenerse en este duelo decisivo, y activó la magia de perfeccionamiento de paso. Él rápidamente creó un círculo mágico preciso y dirigió cuidadosamente su energía para sus piernas. Él se movió con una velocidad tan increíble que parecía simplemente desaparecer de la vista de todos. Y Chris apenas pudo comprender la repentina desaparición de Aris. Aris apareció silenciosamente bien detrás de él y presionó la lámina fría de la espada contra la nuca de Chris, marcando el fin de la partida y garantizando la victoria para sí. Chris aceptó su derrota con dignidad, y los otros candidatos quedaron atónitos al ver una fuerza tan poderosa que hasta el examinador desistió. No podían entender quién era ese nuevo candidato, que derrotó tan fácilmente al examinador de clase C. Chris y Aris se presentaron uno al otro. Entonces Chris preguntó si era realmente el mago del equipo del héroe, y Aris negó inmediatamente. Él preguntó si Chris realmente creía que un miembro del grupo del héroe pasaría por tales pruebas. En ese momento, mirando atentamente la cabeza caleca y brillante de Chris,
Aris se disculpó, pero Chris rápidamente minimizó la importancia y dijo que entendía que no fue intencional. En ese mismo momento, Aris se ofreció para ayudarlo a crecer el cabello instantáneamente, lo que sorprendió mucho a Chris, que dudó si era realmente posible. Sin dudar, Aris puso la mano en la cabeza de Chris, y en ese mismo momento, su calza fue milagrosamente cubierta por un pelo oscuro y grueso, y Chris quedó completamente sin palabras. Alónimo, Chris lo agradeció sinceramente, y inmediatamente dio crédito a Aris por la prueba, enviando directo al examen final. Luego Aris llegó al bosque noreste de Istid, cerca de la villa de Bergen, el local designado para el examen final. La tarea era recolectar los ítems necesarios. La recepcionista le había dicho antes que necesitaba recolectar 20 hierbas de fuerza vital para la poción. Dentro de las 5 horas estrictamente alocadas, podría evitar completamente las luchas o involucrarse en ellas mientras recolectaba efectivamente las hierbas necesarias. Las hierbas de fuerza vital eran el ingrediente principal de la poción que restauraba la salud y la mana en áreas de caza de clase superior. Crecieron mejor debido a la energía mágica concentrada alrededor. Aris creía que recolectar 20 hierbas en 5 horas era bastante difícil para un aventurero de clase, pero en la recepción lo aconsejaron a esforzarse porque una recompensa fue prometida por el éxito. Aris quedó muy feliz con esa perspectiva, porque cualquier ganancia era siempre útil. El bosque de Istid en sí era de un nivel bastante alto y adecuado para aventureros, pero los monstruos locales eran generalmente manejables por un solo viajero. Caminando más profundo en el bosque, pronto se deparó con una pila de cerca de 10 hierbas bien en su frente, y dijo con confianza que recolectar 20 no sería difícil, y de repente un ratón verde apareció de algún lugar. Una criatura cruel, parecida a un ratón, avanzó contra él a toda velocidad. Aris percibió instantáneamente que, a pesar de la defensa débil, el ataque de la criatura era extremadamente salvaje debido a sus presas muy afiladas y venenosas. De repente, Aris pateó el ratón con fuerza, y él rodó en el suelo. Cuanto más inteligentes eran los monstruos, más astucia tenían. Entonces esas criaturas que vieron a Aris sabiamente retrocedieron, lo que sin duda habría simplificado la tarea de Aris. Después de algún tiempo, recolectó con éxito todas las hierbas necesarias, y volvió a la guilda. De repente, de algún lugar, escuchó un grito agudo de una chica, pidiendo ayuda desesperadamente, y Aris avanzó para descubrir lo que había sucedido. Él encontró una joven que estaba siendo emboscada por una matilla amenazadora de lobos azules, debido a la falta de puntos de referencia claros en su territorio. Los viajeros solitarios a menudo pensaban difícil realizar un reconocimiento eficaz. De repente, un lobo avanzó y atacó a la chica llamada Cilia, agarrando su muñeca con presas afiladas. La defensa de Cilia fue rota, y su equipamiento ineficaz era inútil. Ella intentó desesperadamente tomar la poción de cura, pero accidentalmente se extendió de sus manos y cayó al suelo. Esas feras feroces mostraron sus presas afiladas y se prepararon para atacar. Entonces, inmediatamente avanzó sobre ella, la jugó hacia atrás y colisionó con un árbol. Cilia intentó alcanzar la poción de cura jugada, pero todavía estaba un poco fuera de su alcance. Entonces un lobo se vio amenazadoramente sobre ella, listo para atacar. Pero Aris no podía más asistir a lo que estaba sucediendo, porque robar experiencia entre aventureros era tabú. A principio, Aris decidió no interferir en la lucha de ellos, pero viendo la impotencia de Cilia, no pudo quedarse de lado y fácilmente lanzó un poderoso hechizo, especialmente creado para mujeres, que aumentó significativamente su defensa y resistencia a la magia. Aprimió las habilidades de cura y aceleró mucho los movimientos. Entonces, astuciosamente, lanzó hechizos en las criaturas agresivas que retrasaron sus movimientos, redujeron el poder de ataque e incluso empeoraron la precisión. Finalmente se fortaleció, y cuando los lobos la atacaron, Cilia involuntariamente cerró los ojos de miedo, pero cuando los abrió cautelosamente nuevamente, ella se quedó muy sorprendido al ver una figura desconocida por cerca, ayudando a luchar contra los lobos aterrorizantes. Y Aris calmamente le aconsejó estar cerca porque el peligro todavía estaba allí. Se dio cuenta de que la verdadera esencia de la magia de Buff reside en conceder propiedades, y la mayoría de estos efectos pueden ser replicados. En otras palabras,
La magia de perfeccionamiento puede de hecho ser usada para ataque. Aris valientemente creó un poderoso círculo mágico que se destacó, y al instante destruyó toda la horda de lobos, dejando a Cilia completamente sin palabras. Varios lobos que tuvieron la suerte de sobrevivir a su primer ataque huyeron inmediatamente del lugar. Aris la agarró cuidadosamente por el hombro y la empujó para más cerca, diciendo que estaba muy cerca de la llama fumegante. Él advirtió que podría haber algún clarón de acuerdo. Serias consecuencias si ella cayera bajo su influencia, pero la presencia de otra chica distraeba a Aris enormemente. Su rostro se arrojó. Aún así logró mantener la compostura. Sabía que en una situación tan extraordinaria no podía distraerse. Y poco después, ellos evitaron con seguridad el peligro inmediato. Silja se curvó delante de él y agradeció sinceramente por la ayuda oportuna. Y Eurus simplemente dijo que era una niñería para él. Silja dijo que eso era un eufemismo y preguntó si era un aventurero de alto rango. Para su sorpresa, él respondió que aún no es un aventurero oficial y se convertirá en un solo después de que llevara a las herbas de vuelta a la guilda. Él preguntó por qué Silja estaba sola en un lugar tan peligroso, y notó que sin fuerza suficiente, aventureros solitarios podrían encontrar fatal. A principio, ella le hesitó un poco, pero muy rápidamente eso se convirtió en determinación cuando ella dijo con confianza que aspiraba a convertirse en una heroína. Él preguntó si quería unirse al escuadrón de héroes, y su rostro se iluminó cuando le contó eso. Una vez un héroe la salvó. Desde entonces los héroes se volvieron su mayor inspiración. Ella admitió que mataba constantemente monstruos de alto nivel para acumular eficientemente puntos de experiencia. Pero ahora, cuando por su descuido ella casi murió, ella reflejó seriamente su acción precipitada. Eris informó a ella que el lugar de Pikachim en el grupo de héroes ya estaba ocupado, y que para aquel que siguiera ese camino, habría una carretera bastante espinosa por delante. Pero Silja lo tranquilizó, diciendo que no había necesidad de preocuparse, porque no era una espadachín. Sin embargo, dijo que ella usaba una espada, aunque ella misma no era una esgrimista. Silja dijo inmediatamente que su camino no encajaba en ningún tipo de trabajo típico, y estaba convencida de que una de las profesiones únicas más raras debía existir en el mundo. Además, ella confesó con notable admiración que era una espadachín sagrada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la parte sureste de la Villa Burgún, cerca de la tumba de los soldados de Herald, el heredero del antiguo equipo de héroes notó que ahora recibían una parte mayor de experiencia, e incluso dijo que era una manera muy lucrativa, bastando excluir a alguien de la guilda. Líder, dijo con confianza que ellos definitivamente reembolsarían los costos de esas pociones. Otros también dijeron que el perfeccionamiento mágico podría ser fácilmente reemplazado por pociones comunes compradas en tiendas, y que al final, expulsar a Oris fue realmente la decisión correcta. Luego, juntos entran en batalla con una feroz serpe. Algunos miembros notaron que el monstruo parecía invulgarmente resistente aquel día. Ellos lucharon para mantener el ritmo, combatiendo una criatura increíblemente fuerte. Ellos sintieron que sus ataques eran poderosos y extremadamente duros. Durante la lucha, uno de ellos tomó un elixir de fuerza para ellos beber. Mientras tanto, el otro gritó y ordenó que luchasen contra el monstruo en serio. Después de una lucha conjunta y muchos intentos, el equipo finalmente logró derrotar a Serpe. Narda dijo que se saldrían fácilmente solos, y podrían incluso derrotar a un enemigo formidable, además. Él dijo que fue solo una coincidencia que esta serpe en particular fuera tan fuerte. Entonces ordenó que no perdieran el ritmo. Los otros solo se entrenollaron cautelosamente, ya que no se atrevieron a decir nada precipitado frente a Nardo. En cambio, Celia contó enfáticamente a Eris sobre su trabajo único. Ella explicó que la Santa de la Espada es un papel único sin análogos, y si ella consigue, puede convertirse en la etapa más alta del desarrollo de un espadachín. Ella estaba seguro de que también podría convertirse en una heroína si hiciera los esfuerzos necesarios y acumulase puntos de experiencia con mucha persistencia. A su vez, Eris explicó que ser un héroe no siempre es algo brillante y rosio, y que costaba mucho. Celia respondió que sabe que ser un héroe es difícil,
pero decidió partir en aventuras con Eris y cree que no tenía otra opción a no ser convertirse en una heroína. Cuando ella pronunció su nombre de forma tan casual, Eris sintió su respiración fallada. Él quedó muy sorprendido cuando de repente, como si de nada, su nombre fue mencionado en la conversación. Entonces Eris preguntó por qué quería ir en una aventura con él. Celia confesó tranquilamente que se enamoró de él y quería ir en una aventura juntos para acercarse. Y Eris, escuchando su confesión sincera, rió bajito, pero rápidamente le aseguró que no estaba burlando de sus sueños. Más tarde, se preguntó cómo podía confiar en él tan fácilmente si habían terminado de conocerse. A eso, ella respondió que arriesgó su propia vida para salvarla. También contó una memoria perturbadora sobre cómo, 3 años antes, el ejército del rey demonio invadió su aldea natal, Ruria. El demonio la agarró y dijo inmediatamente que se libraría de ella porque la consideraba inexperto. Justo cuando ella estaba al borde de la muerte, fue salvada por un grupo de héroes. Un héroe incluso extendió la mano para ofrecer ayuda. La escena volvió al presente. Iris recordó que una vez salvó a un niño de su edad en la aldea de Ruria, donde el grupo de héroes paró brevemente, y estaba seguro de que salvó a Celia de la familia Rangit. Celia entonces miró atentamente, preguntando cómo sabía detalles tan exactos. Después de un examen más atento, todo rápidamente se encajó. Y ella notó una semejanza impresionante con aquel niño de 3 años atrás. Después de lo que de repente se dio cuenta de que Eris era el mismo héroe legendario de aquella época. Eris ahora sabía definitivamente que fue reconocido por Celia. Y él se preguntó cómo miembro del grupo del héroe pasó en el examen de aventurero. Iris calmamente le dijo a ella que fue de repente expulsado del grupo del héroe. Y ahora era solo un aventurero novato. Pero Celia quedó completamente fascinada con eso, de repente encontrando a su salvador. Ella quedó tan sorpresa que no pudo dejar de abrazar a Eris, la misma persona que ella anhelaba encontrar por tanto tiempo. Entonces él preguntó si realmente quería formar un grupo con él. Celia respondió con determinación inquebrantable que eso le convenía perfectamente. Viendo su reacción decidida, Rose pensó que parecía que ella realmente quería quedarse. Después de algún tiempo, llegaron a la sede de la guilda, y la persona en la recepción quedó muy sorpresa con la llegada anticipada de ellos, cuando ella preguntó sobre las hierbas para vigor. Eris inmediatamente invocó su portal de inventario y demostró colocando todas las hierbas recolectadas, junto con las criaturas que él había derrotado bien en su frente, sutilmente insinuando que ella debía comprar algunos materiales mientras estaba allí. Viendo el portal de inventario, la recepcionista quedó impresionada e inmediatamente preguntó sobre su naturaleza misteriosa. Sin embargo, Aros se negó a contar. Él dijo que era un secreto de la empresa. De hecho, era su habilidad de espacio de ítem que le permitía abrir un portal a otra dimensión, usando magia de perfeccionamiento. Fue un efecto colateral que ganó accidentalmente al usar magia de velocidad para interferir en el espacio-tiempo, pero nadie más podía abrirlo. Entonces se volvió casi inútil para el equipo de héroes. La recepcionista le pidió que esperara un momento mientras procesaba la compra. Ella también lo felicitó por pasar con éxito en el examen de aventurero. Ella le entregó el certificado de la guilda y le aconsejó guardarlo con seguridad, ya que la remisión costaría una cantidad significativa de 10,000 joyas. Fue entonces que Celia intervino y dijo que quería crear un nuevo grupo. Pocos minutos después, Eris y Celia dejaron la sede de la guilda, y la formación del grupo fue finalmente concluida. Celia sugirió parar en un restaurante cercano antes de volver, pero Eris admitió que no tenía dónde quedarse esa noche, y por eso era urgente encontrar un lugar. Celia sugirió muy casualmente que se quedara en el hotel donde ella ya estaba. Pero Eris intentó explicar que si fuera un hombre, no habría problema, pero estaba preocupado de que algo pudiera suceder si decidieran vivir en la misma habitación. La explicación parecía no llegar a su cabeza dura, y con grandes ojos inocentes ella preguntó si me gustaría vivir en la misma habitación con ella. Él no pudo resistir a su simple inocencia, y así, por un tiempo, fue al restaurante. Pronto llegaron al restaurante y fueron servidos varios platos deliciosos. Viendo las enormes porciones, Eris se preguntó si podía comer todo.
y ella lo tranquilizó para no preocuparse, diciendo que come bastante. Él entonces preguntó si ella estaba realmente hablando serio sobre dejarlo quedarse en su habitación. Ella aceptó incansablemente con eso y dijo con una expresión alegre que podría comer tanto y todavía estar cerca de su persona amada. Aunque más tarde ella haya percibido que la porción era de hecho un poco demasiado para su apetito, Eris sugirió comer sus sobras. Él dijo que realmente no necesitaba forzarse. Cuando Eris comenzó a comer con la misma cuchara que ella, su expresión cambió inmediatamente. Pensó que podría ser un beso indirecto. Viendo su vergüenza, le preguntó si estaba bien, y ella intentó desesperadamente asegurarlo de que todo estaba bien. Luego llegaron al cuarto de ella, y Eris dijo que se estaba saliendo muy bien, y él, a su vez, notó eso. Ella eligió cuidadosamente aquella posada después de experimentar varios otros lugares, viendo que la habitación era bastante amplia. Dijo que había suficiente espacio para descansar cómodamente. Pero cuando comenzó a extender el pañuelo en el suelo, ella le preguntó qué estaba haciendo. Ella dijo más tarde que debería descansar en una cama normal, de lo contrario, podría enfermarse. Avergüenza con su comentario directo, Eris intentó explicar el problema obvio de que un niño y una chica dividiendo la misma cama era un problema. Sin embargo, sus ojos de perrito inocente aparecieron nuevamente, y ella preguntó bajito si realmente no le gustaba la idea de descansar con ella. Eris de nuevo no pudo resistir su petición, y finalmente aceptó. Acomodando en la misma cama que ella, se quedó muy tímido, especialmente cuando ella se derivó muy cerca de él. De repente, Siri se rió bajito y dijo que su respiración triple hacía cócegas en su cuello. Entonces se volvió inmediatamente, debido a la cama bastante apretada. Su cuerpo continuó presionando a él y el rostro de Eris quedó completamente rojo. A la mañana siguiente, Eris fue visto haciendo flexiones enérgicamente. Las habilidades refinadas de un brujo no son adquiridas de la noche para el día. Ellas exigían resistencia y amplio conocimiento, con antiguos libros de hechizos y mitos desempeñando un papel decisivo. Así que Silly despertó. Ella le cumplió alegremente con un buen día y preguntó por qué despertó tan pronto. Eris respondió que estaba simplemente haciendo su entrenamiento diario y que acababa de completar 1000 flexiones abdominales y agachamientos. Ella se sorprendió mucho al saber de su rigurosa rutina diaria y dudó que él la siguiera constantemente. Él preguntó casualmente si eso no era algo común para todos, pero ella inmediatamente objetó. Eso lo hizo pensar que los héroes de su antiguo grupo tal vez se burlan de la eficacia real. Con una expresión preocupada, ella observó que el entrenamiento es importante, pero que él no debería esforzarse tanto. Eris dijo abiertamente que quiere derrotar al rey demonio y después vivir en paz, y que hará todos los esfuerzos para eso. También dijo que si derrotan al rey demonio, la magia universal desaparecerá y no tendrán más que luchar. En este mundo, las sustancias en la atmósfera eran en su mayoría inofensivas para las personas, pero podían activar varios tipos de monstruos. El rey demonio amplificaba esa energía mágica a través de barreras poderosas, enloqueciendo a esos monstruos. Paradójicamente, Oz tuvo que volverse más fuerte para evitar luchas. Cilia dijo que todos realmente querían una vida pacífica, pero añadió que sus ambiciones probablemente eran demasiado grandes para él. Eris no podía discrepar de ella, aunque era difícil entenderlo completamente a partir de esa explicación. Entonces contó una vieja historia de 6 años atrás, donde en su pueblo natal, una mazmorra de gorilas apareció de repente, a diferencia de las mazmorras comunes. Si no fuera limpia hasta que se ponga el sol, monstruos saldrían continuamente de sus profundidades. En aquella época, los padres de Eris eran respetados aventureros de Rank y le confiaron la evacuación de los aldeones, mientras Eris insistía en luchar al lado de ellos. Pero no querían arrastrar a alguien que todavía no era un aventurero para tal batalla. Sus padres eran muy fuertes, pero ese día sintió un presentimiento siniestro. Era exactamente su 13º aniversario, y sus padres le prometieron comerlo con él. Sin embargo, la mazmorra permaneció intacta cuando el sol se puso, y debido al flujo implacable de monstruos, aún más aventureros murieron trágicamente. Cuando niño, Eris entendió el destino de sus padres.
Entonces decidió convertirse en fuerte y vengarlos. Cilia se recordó del incidente con la mazmorra en la ciudad y se sintió aliviada por él haber tenido la suerte de sobrevivir al ataque. Eris dijo que incidentes como el de Eris se repetirían si el rey demonio no fuera derrotado, y decidió firmemente impedir tales desastres a cualquier costo. Se disculpó una vez más por arruinar el clima, pero Cilia dijo que este era un tema muy importante para discusión. Sin embargo, Eris creía que no había sentido en remover el pasado. Ella sugirió que comes antes de ir a la guilda, y Cilia sonrió gentilmente y le aconsejó tomar una misión así que llegaran. Luego llegaron a la guilda, y Eris pensó que sin un trabajo de equipo coordinado, ellos no serían capaces de derrotar al rey demonio. Entonces era importante fortalecer todo el equipo. Su primer objetivo era fortalecer a Cilia. Entonces eligió una misión en una determinada área. Cuando Cilia le preguntó si había encontrado alguna misión adecuada, Eris asintió y le entregó una carta con la misión, que era una petición para destruir aves monstruosos. Ella dijo que no estaba seguro de cuánta ayuda podría proporcionar en esa misión en particular. Pero él dijo directamente a ella que la misión de aquel día fue creada específicamente para ella. Aunque fuera un cierto desafío para Cilia, ella ganaría muchos puntos de experiencia. Sin embargo, renuentemente aceptó la tarea, porque dijo que sus ataques no alcanzarían a los pájaros. Él preguntó si realmente no podía derrotar a enemigos voladores con una espada, y ella respondió que era imposible de cualquier lado. Viendo su reacción determinada, Eris pensó que estaba muy fijada en sus principios, y por eso no podía revelar totalmente el talento de la Santa de la Espada. Entonces, ella necesitaba superar ese obstáculo. Sin dudar, se ofreció a enseñarle un truco simple para completar la tarea. Con el pasar del día, pronto llegaron a la ruta sur 2077, cerca de la villa de Belva. Eris se ofreció a mostrar la técnica. Cuando un pájaro monstruoso lo atacó, él tranquilamente ordenó que ella canalizase magia para la espada, la asegurase e imaginase que ella se fortalecería durante el golpe. Cilia quedó muy impresionada con su demostración de poder, pero todavía tenía trucos impresionantes en la manga que quería mostrar. Luego dirigió un láser flamenco de ondas mágicas al cielo y destruyó instantáneamente el área circundante. Él se quedó parado en un lugar y dijo en lo que creía. Incluso ella podría realizar el hecho de la misma manera, pero ella rechazó, balanzando la cabeza persistentemente. Espantado con tal cosa podría suceder, devolvió la espada para ella, pero al principio fue muy difícil para ella asegurar. Entonces, comenzó a explicar que la clave era relajar los hombros y permitir que su magia fluyese libremente durante el balance de la espada. Recordando ese consejo, Cilia obedeció y balanceó la espada. Pero sus movimientos eran torpes e inexpertos. Entonces Eris se acercó, tomó firmemente las dos manos de ella y sugirió balanzar juntos un poco. Eso hizo Cilia corar completamente. Percibiendo su tensión, él, sin saber, preguntó si estaba todo bien, pero ella rápidamente se negó e intentó concentrarse en el entrenamiento. Luego le pidió que respirara en unísono y fortaleciera la magia con un ritmo constante, con una orden rápida. Concordando totalmente, un poderoso haz de magia estalló de su espada, alcanzando y derribando instantáneamente el pájaro monstruoso. Eris le pidió a ella mantener ese ritmo y luego intentar sentir su esencia cuando ella aceptó e intentó por cuenta propia. Sus golpes cerraban constantemente el blanco, pero él la animó a seguir intentando. Incluso cuando sus ataques se desvían ligeramente del objetivo, Cilia continuó entrenada y pronto fue capaz de aplicar sin esfuerzo la técnica que le mostró, y el número de sus ataques exitosos aumentó drásticamente. Luego tenían solo un monstruo para derrotar para completar la tarea con éxito. Mientras tanto, Eris la elogiaba constantemente por su excelente esgrima, pero la advirtió de no bajar la guardia hasta el final. Aunque Iris estaba listo para ayudar si algo de ese mal, parecía que ella completaría la tarea sin problemas. Fue cuando se le interesaba instantáneamente, cuando Ciliate lo informó sobre los pájaros mágicos, que ahora estaban huyendo completamente de la escena. Sin embargo, la fuga de ellos parecía extraña para las criaturas que estaban asustadas por Ciliate, porque pequeños pájaros mágicos generalmente no se dispersan de la formación, a menos que algo esté realmente equivocado.
En ese momento, una enorme serpe apareció. Tomó Celia de sorpresa y ella ansiosamente preguntó qué debería hacer en tal situación. Eris no demostró ni sombra de miedo ni de sorpresa. En cambio, dijo tranquilamente que este último objetivo simplemente apareció por sí mismo. Él pensó que Celia leó fácilmente con todos los pájaros mágicos con un solo golpe y con su fuerza actual. Ella podría lidiar con aquella serpe sola sin problemas, y ella fue dominada por una terrible ansiedad. Ella preguntó si estaba realmente pidiendo a ella que derrotara a esa criatura enorme sola, pero explicó tranquilamente que sería más fácil para ella acertar el blanco grande que los pájaros pequeños. Por un momento, Celia admitió que era de hecho un blanco más fácil. Pero su determinación varió cuando vio una fera feroz con presas afiladas. Viendo que ella estaba perdiendo la compostura, Eris intentó calmarla. Dijo firmemente que estaba totalmente lista para derrotar a esa criatura con sus habilidades, especialmente después de dominar nuevas técnicas y ganar experiencia en batallas. Ella entonces se acalmó visiblemente e inmediatamente se recompuso. Ella decidió hacer un último intento. Cuando ella atacó nuevamente, el haz mágico una vez más golpeó a Serpe y perforó sus escamas gruesas. Celia mal podía creer en sus ojos que había derrotado al monstruo sola. Sin dudar, ella inmediatamente abrazó a Eris y agradeció por enseñarla, pero dijo modestamente que no había hecho casi nada. Solo le mostró la técnica y aconsejó a Celia a creer un poco más en sus habilidades. Entonces sugirió que volvieran a la aldea, pero ella lo llamó amablemente de modesto por no reconocer totalmente la escala de su ayuda inestimable. Luego volvieron a la guilda y informaron a la recepcionista sobre la conclusión de la tarea, que pareció bastante impresionada con el área suficiente y la habilidad en administrar el tiempo. Sin embargo, admitió que durante esa misión no luchó de ninguna manera. En cambio, solo Celia derrotó a los pájaros mágicos con su espada. Él dijo que solo estaba observando su desempeño detrás y que era enteramente mérito de ella. Sin embargo, la persona en la recepción encontró difícil creer que Celia pudiera derrotar a tantos pájaros mágicos con solo una espada, porque parecía físicamente imposible. Sin embargo, Celia dio un paso adelante y dijo que había aprendido un increíble hechizo de Eris. Ella hasta el elogio, diciendo que enseña con extrema habilidad y podría fácilmente hacer lo imposible posible. Eris pensó con usted mismo que solo apoyaría a Celia de lado, pero no esperaba que ella lo elogiase tan abiertamente delante de la recepcionista. No pudo dejar de corar con sus elogios entusiasmados, así que interrumpió suavemente la conversación, desviación deliberadamente el tópico de sí mismo y, en lugar de eso, dijo que habían completado la tarea. En conexión con eso, inmediatamente comenzó a verificar los materiales entregados. Pero parecía que faltaba un elemento. Él la tranquilizó tranquilamente e inmediatamente tomó otro material que faltaba. Era la misma enorme serpe que Celia había derrotado antes, y la recepcionista quedó atónita al verla bien en su frente. Y dudo que realmente fuera a serpe que Celia había derrotado. Pero Eris parecía realmente intrigado y preguntó si su apariencia la chocara tanto. Sin dudar, ella dijo que realmente la chocó, porque esa serpe era una de las criaturas mágicas más fuertes, e incluso aventureros de rank B tenían mucha dificultad en derrotarla. Eris quedó realmente sorprendido porque no sospechaba de su propia fuerza. Y el grupo de héroes derrotaba fácilmente esas criaturas. Eris preguntó si el material de la serpe vendería bien, y la recepcionista respondió que aumentaría significativamente su renta. Entonces ella rápidamente evaluó la serpe. Mientras tanto, ella registró la conclusión de la misión. Luego, tomó sus ID de la guilda y actualizó sus puntos por completar la misión, que ahora sumaban 30 de 100. También recibieron un punto de guilda por la misión, y ella también le informó que recibiría el siguiente rank, tan pronto como esos puntos llegaran a 100. Al completar misiones y acumular esos puntos, las personas eventualmente aumentarán su rank de aventurero. Silly entonces preguntó si podrían simplemente subir de nivel completando misiones más fáciles. La recepcionista respondió que no sería un problema. Pero ella dijo que necesitaban completar al menos una misión de cada nivel,
asegurar que los aventureros indignos no alcancen los ranks más altos. Pero la recepcionista inmediatamente agregó que claramente no se califican para el rank, y debido a sus habilidades excepcionales y gran fuerza. Justo en ese momento, su evaluación se completó. Y se sorprendió mucho cuando vio una suma tan grande en la lista. Ella dijo que la recompensa por su misión totalizaba 50.000 joyas. El precio de rescate por la propia Serpe sería de otros 50.000 joyas. Cuando los dos salieron de la sede de la guilda, Sirius estaba visiblemente nerviosa por no saber qué hacer con una cantidad tan grande. Nunca había recibido tanto dinero de una sola vez. Y tenía mucho miedo de que pudiera ser robado. Iris dijo tranquilamente que en ese caso simplemente iban a cazar nuevamente. Pero Sirius, con una expresión preocupada, observó que aquel era el dinero que ella había ganado con mucho esfuerzo. Al oír esto, Eris sugirió dividir la tasa de inscripción de 50.000 entre ellos y dar toda la recompensa por el Wyvern para Celia. Él recordó que su antiguo equipo de héroes discutió constantemente sobre la división de los saqueos, pero esta vez, Eris quería dividir el sobre de forma justa, porque Celia había leído con el Wyvern sola, aunque ella negara que estuviera sola. Ella dijo que sin él no podían haberlo derrotado, e insistieron que él recibiera el valor total. Al oír esto, Oris no pudo contenerse y la llamó amable. Él sugirió amablemente que ella le diera el dinero temporalmente. Colocó la bolsa en el espacio de elementos y dijo que lo gastaría en la compra de armas adecuadas para la chica. Ella entonces sacó su espada actual y dijo que era un arma muy buena. Pero Eris presumió que probablemente era una espada decente del mercado. Entonces dijo que, aunque fuera una buena espada, no era suficiente para revelar el verdadero poder de la Santa de la Espada, y ella pronto notaría que faltaba en muchos aspectos. Él aconsejó pensar en el futuro y comprar una espada mejor con antelación, y Celia se sorprendió por él pensar tan al frente. Luego afirmó que, por 100.000 joyas recibidas, podrían incluso encargar una espada hecha bajo medida. Al oír esto, el rostro de Celia se iluminó de alegría. Ella preguntó si era un regalo de él, pero él simplemente dijo que era una recompensa por sus esfuerzos. Al mismo tiempo, el antiguo equipo de héroes de Eris mal podía mantener el ritmo, ya que finalmente percibieron que banir Eris del grupo fue un gran error. Aunque uno de ellos pudiera ayudar un poco con pociones y cura, claramente no era suficiente para recuperar los daños que estaban sufriendo en el momento. Otros miembros consideraron la posibilidad de que Eris estuviera simultáneamente debilitando a los monstruos y les dando bono. Otro dijo que nunca había oído hablar de tal posibilidad. Ellos recordaron que en la época habían prohibido Eris sin dudar. Nardo lo obligó a permanecer en silencio. Y ellos percibieron que Eris estaba realmente tratando de transmitir algo importante antes de ser expulsado. Ahora entendían que Eris los estaba apoyando discretamente todo el tiempo. Un miembro llegó a decir que, si supiera de la verdad antes, nunca habría permitido que Nardo la convenciera de expulsar a Eris. Nardo de repente corrió hasta ella y agarró su camisa con fuerza, acusándola de hipocresía y diciendo que ella también estaba tramando secretamente, y ahora lo trataban como un villano. Dijo que todos juntos decidieron excluir Iris del grupo, entonces todos eran igualmente culpables. Tremendo pidió disculpas a él, y Nardo sugirió parar de remover el pasado y seguir adelante. Más importante, preguntó sobre la disponibilidad de elixires de cura, y ella respondió que ya había gastado los fondos asignados al mes. Sin dudar, simplemente ordenó que ella fuera a comprar más en la tienda. Ella dijo que el injerto del equipo dañado después de la brutal lucha de ayer costó 80.000 joyas, y si estos problemas continuasen, eso afectaría mucho el pago de la acomodación en el próximo mes. Nardo quedó en silencio por un momento. Luego dijo que Eris era un camarada en sus aventuras, y que no le negaría si Eris quería unirse al grupo nuevamente. Era obvio que Nardo no quería humillarse ante sus camaradas, después de que él mismo expulsó a Eris, y él creía que si no fuera cuidadoso, el equilibrio de poder en el grupo podría volverse completamente. Después de su decisión repentina, los otros miembros aceptaron inmediatamente sin mucha objeción.
Nardo también les aseguró que pediría personalmente a Eris para volver si lo encontrara nuevamente. Mientras tanto, la chica afirmó que Eris nunca volvería después de tal exilio, pero los otros miembros la hicieron callar la boca. Él dijo que el propio hecho de que Nardo haya cambiado de idea ya era un paso importante. Además, observó que Eris ni siquiera era calificado como aventurero. Y sin eso, no podría aceptar más solicitudes. Ellos estaban convencidos de que él no tenía elección a no ser volver, porque no podía ganar dinero o encontrar nuevos camaradas. Pero no sabían que Eris había creado un nuevo grupo con su compañera muy confiable, Celia. Mientras tanto, en la tienda de armas, los vendedores se negaron a Eris, diciendo que solo venden lo que está en stock y que las solicitudes personalizadas son difíciles de atender. Celia pensó que el oponente que derrotó le rindió 50.000 joyas enteras, pero ella no podía ni pedir una espada personalizada. Eris sugirió intentar convencer a los comerciantes de armas de la capital, y en ese momento su atención se concentró en algo nuevo. Cerca de allí, la gente hablaba que Elano había rechazado recientemente una oferta de empleo con riqueza y joyas, y no sabían cómo convencerlo. Los gnomos eran famosos por la excelente habilidad artesanal, y el propio Eurus había oído hablar de ese maestro de su clan durante las campañas con el grupo de héroes. Sin dudar, Oris abordó a esas personas y pidió que contaran más. El hombre notó que Eris le parecía familiar, y preguntó si él también estaba interesado en aquel ano habilidoso. En respuesta, Eris aceptó. Y Celia dijo con entusiasmo que quería encargar una poderosa espada hecha bajo medida. El hombre dijo que ellos también fueron allí con la esperanza de encontrar buenas armas, pero aquel viejo no era teimoso y simplemente rechazó su petición. Además, le dijeron que el gnomo solo forjaría para aquellos que considerara dignos. El criterio de aceptación era solo el dominio de la esgrima. Eris tomó un mapa y pidió que indicaran dónde estaba localizado, y el hombre apuntó claramente en el mapa, en una cierta dirección. Viendo que el taller era muy cerca, Celia decidió ir allí el mismo día, y en ese momento su estómago roncó de repente, y ella coró e intentó explicar el sonido extraño. Pero Eris decidió que en lugar de eso iban al taller el día siguiente. Y le pidió que no se esforzara tanto estando con tanta hambre. De repente, una chica llamada Sherit se abarcó accidentalmente en un hombre corpulento y arrancó la rodilla. Sin dudar, Eris inmediatamente se acercó a ella y curó su herida instantáneamente. Sherit se quedó atónita cuando vio que su rodilla herido se había curado milagrosamente. Ella agradeció sinceramente y salió rápidamente. Celia quería elogiar su amabilidad, pero su estómago la traicionó nuevamente y roncó alto, dejándola completamente humillada. La risa suave de Eris solo aumentó su irritación. Entonces ella lo reprendió por no ser educado. En la mañana siguiente, fueron a la infame oficina del gnomo Gale. Y cuando golpearon los puertas robustos, un hombre bajo y anciano apareció y exigió saber lo que estaban haciendo allí. Eris pidió disculpas por venir sin avisar, se presentó y dijo que estaba buscando un maestro artesano. Gale balanceó la cabeza con desconfianza y dijo que Eris es otro aventurero en busca de armas. Eris le informó que querían pedir una espada a silla, y Gale, sin dudar, le preguntó si realmente merecía su espada hecha bajo medida, antes de pedir que vea su arma actual. Examinando cuidadosamente su espada, notó que, aunque su potencial fuese verdaderamente impresionante, todavía carecía de habilidades refinadas. Él creía firmemente que si confiara su espada a una persona inexperta, simplemente usaría mal su poder, y el rostro de Celia se volvió sombrío mientras ella se resignaba. Ella decidió que necesitaba mejorar sus habilidades antes de atreverse a volver, viendo cómo ellos abandonan fácilmente. Gale observó con sorpresa que, después de la negativa, él ni siquiera intentó sobornarlo. Y Eris respondió que Gale parecía una persona que no podía comprarse con oro, y además no tenía dinero suficiente para comprar su entrada de cualquier manera. A pesar de que Gale haya encontrado esa franqueza agradable, su conclusión inicial no cambió. Y de repente Sherit apareció, que se preguntó si su abuelo estaba mandando a los aventureros, aunque de manos vacías nuevamente. Fue entonces cuando conoció a Eris y Celia.
y les agradeció nuevamente por su inestimable ayuda el día anterior. Perplexo, Gale le preguntó si los conocía. Y Sherrit confirmó, contando todo lo que había ocurrido el día anterior. Poco después de eso, Eris no podía creer que el niño que salvaron sería su nieta, y parecía que lograron romper la fachada severa de Gale, porque parecía que se había desacelerado un poco después de saber del incidente de ayer. Gale entonces dijo que no eran las personas malas que inicialmente pensaba que fueran, y que ahora les daría inmediatamente su espada. Celia parecía bastante satisfecha con su mensaje. Sherrit dijo que su abuelo simplemente no quería que nadie usara mal sus valiosas espadas. Además, Gale dijo que si los aventureros fueran débiles, ellos fácilmente perderían la espada para un villano. Entonces estableció 3 condiciones importantes delante de ellos. Primero, Eris entrenaría diligentemente y dominaría perfectamente el arte de la esgrima de Celia. Segundo, usaría una espada hecha por el propio Gale. Al oír que Gale haría una espada personalizada para él, además de la espada de Celia. Eris continuó lo cuestionó, pero Gale dijo inmediatamente que, en su opinión, Eris era el esgrimista más habilidoso, y Celia tenía el mayor potencial como esgrimista. Al oír esto, Eris intentó explicar que no era un espadachín, sino solo un mago, pero Gale mantuvo su posición y dijo que los títulos no eran importantes para él. Él explicó que, siempre que fueran espadachines puros y fuertes, eso era lo suficiente para él, porque era, en última instancia, su sueño más acalentado como artesano. Entonces Eris preguntó si su última condición se refería al oro, pero Gale lo dispensó y dijo que ya tenía riqueza más que suficiente. Entonces anunció la última condición: traer más de 1 kilo de piedra espiritual. Luego, Eris y Celia se encontraron en la densa selva de Burgund, en una tierra conocida como el Bosque de los Espíritus. Eris no pudo dejar de decir que Gale había de hecho establecido las condiciones más difíciles para su tarea final, en ese bosque. La energía mágica de los espíritus se acumulaba gradualmente en varias criaturas mágicas. En la parte superior de la cadena alimentaria, los depredadores eran los más numerosos, Eris, mientras Celia golpeaba cuidadosamente a los monstruos con su espada. Eris examinaba las piedras que dejaban atrás. Dijo con decepción que incluso las grandes daban solo alrededor del 30% de la cantidad necesaria, y Celia observó que encontrar los monstruos más fuertes era realmente una cuestión de suerte. Eris dijo que tendrían que aguantar un poco durante la búsqueda, y Celia observó jugando que los monstruos podrían venir hasta ellos solos. Cuando escuchó eso, una idea inmediatamente surgió en su mente. Dijo que iban a atraer al monstruo más fuerte con una isca. Cuando ella preguntó sobre la isca, Eris respondió directamente que él sería la isca, y Celia quedó atónita. No era totalmente ilógico, porque Eris decidió convertirse en la isca, regulando cuidadosamente su poder mágico para atraer grandes depredadores que sentirían sus fluctuaciones. Eris creía que si simplemente contuviera una gran ola de magia y la liberase inmediatamente, la mayor bestia del bosque definitivamente aparecería. Eris ejecutó inmediatamente su plan. Como se esperaba, el monstruo más aterrorizante del bosque apareció. Sus pasos formidables sacudieron el suelo amenazadoramente. Celia estaba claramente asustada con su aparición repentina. Entonces Eris rápidamente cubrió su boca para mantenerla en silencio. En ese momento, su enorme monstruo terrible apareció totalmente, y Sibius fue dominado por un fuerte horror. Iris notó que, debido al enorme tamaño de la bestia, podrían obtener una piedra espiritual verdaderamente gigantesca. Esa bestia predatoria gobernaba toda la selva y era conocida como Behemoth, un enemigo fuerte que ni siquiera el antiguo equipo de Eris logró derrotar en sus tiempos heroicos. Eris inmediatamente elaboró un plan y ordenó que Celia pulase hacia atrás justo después del ataque, mientras él mismo la distraería. Él inmediatamente creó un círculo mágico justo detrás de sí, atrayendo con éxito la atención del monstruo, y la bestia enfurecida rápidamente avanzó sobre él. En la esquina contraria del campo, Celia liberó con éxito un rayo mágico y alcanzó precisamente al enemigo poderoso. En un tono decisivo, Eris ordenó rápidamente que se esquivara, y al mismo tiempo, creó una flecha de viento con su poderosa magia de viento, a pesar de la afinidad natural de Behemoth con la tierra. Celia y Eris combinaron hábilmente sus poderes mágicos,
y los dirigieron a Behemoth con fuerza destructiva total. Cuando el monstruo derrotado salía delante de ellos, el escepticismo brillaba en los ojos de Celia. Ella no podía creer que habían derrotado a Behemoth solos. Ella alabó la fuerza increíble de Eris, pero dijo modestamente que no podía haberlo hecho solo. Ella dijo que solo estaba siguiendo sus órdenes. Y Eris decidió no centrarse en eso y dejar el asunto de lado. Además, afirmó que un monstruo de ese calibre debería rendir una enorme piedra espiritual. Y comenzaron a examinar el cuerpo de la criatura caída, para su sorpresa. En su estómago encontraron una pequeña joven con alas delicadas, que cabía en ambas manos, mientras Celia dudaba del propio hecho de su existencia. Eris confesó que, debido a su poder mágico especial, podría ser el espíritu que vivía allí. La chica recuperó la conciencia y dijo que había descansado muy bien. Y cuando su mirada aterrizaba en dos extraños diferentes, ella calmamente preguntó quién eran. A pesar de la apariencia minúscula de la chica, Eris sintió instintivamente su inmenso poder, que era decenas de veces más fuerte que incluso los gigantes. Por ahora, decidió ser cauteloso cerca de ella y no asustarla. Pero sin pensar mucho, Celia se presentó a ella como miembro de la reciprocidad y hasta lo presentó en su nombre, a pesar de su ansiedad. La joven se presentó con placer como Sylph, el infame espíritu del bosque, y Eris, viendo eso, se sintió aliviado por tratarse solo de él. Él quedó un poco avergonzado por ser tan desconfiado, mientras Celia, por el contrario, notó que parecía extrañamente tímido. Además, Sylph dijo que la gente rara vez era vista tan profundo en las montañas, después de preguntar más sobre sus tareas. Eris dijo francamente que habían venido en busca de piedras espirituales. Lo sentía. Sylph quedó en silencio por un momento, antes de concentrarse mucho para crear una silla de piedra resistente. Eris quedó atónito al ver la suprema piedra espiritual bien delante de él, e inmediatamente quiso tenerla. Entonces, Sylph rápidamente le entregó la piedra sin dudar. Y generosamente se ofreció a preparar hasta una doble porción para ellos. Eris no pudo dejar de admirar aquello, pensando en su gran peso, ya que hasta 1 kilo de piedra espiritual era considerado extremadamente raro. Aunque era un sueño realizado para él, dijo que su tamaño excedía en mucho lo que podían pagar, sin dudar. Sylph observó inocentemente que ella podría hacer cuantos lotes de esas piedras quisiera. Celia explicó entonces que las piedras espirituales estaban formadas a partir del exceso de energía mágica. E incluso de las mayores bestias, generalmente se obtenían solo piedras del tamaño de la palma de la mano, como no había nada ni cerca de mayor que el anterior en el mercado. Era realmente considerado inestimable. Eris también dijo amablemente a ella que no podía simplemente tomar un ítem tan inestimable sin ofrecer nada a cambio. Sylph simplemente dijo que quería viajar. Él se quedó un poco en duda y preguntó si era realmente solo eso, y ella asintió en confirmación. Celia también preguntó si espíritus como ella podrían realmente quedar fuera del bosque, y garantizó que podría aguantar algunos años fuera del bosque, con una expresión sombría. Ella confesó que había estado completamente sola en ese bosque oscuro durante mucho tiempo, y se convirtió en una verdadera asfixia para ella. Además, admitió que solo conversar con ellos mejoró significativamente su humor y levantó su ánimo. Eris y Celia intercambiaron miradas después de lo que Eris extendió la mano e invitó a Sylph a unirse a su aventura. Cuando Eris activaba el espacio de ítem para colocar una piedra espiritual en él, Sylph vio esto con sorpresa y preguntó si ellos también podrían entrar en el mundo espiritual. Él pareció bastante avergonzado con el comentario de ella, entonces ella decidió, en vez de eso, mostrar y rápidamente transformó la mitad de su cuerpo en un espacio de ítem. Eris ahora entendía que el dominio que él consideraba hace mucho tiempo su lugar personal para las cosas era en realidad el mundo espiritual, y él mismo dijo que era muy espacioso, y más importante, ella dijo que para un humano tener acceso al mundo espiritual era realmente increíble. Por otro lado, Celia también alabó a Eris por ser tan maravilloso, y él quedó sorprendido porque ella estaba tan orgullosa de él. Ella informó a Sylph que podría viajar libremente por el mundo espiritual, y que Eris ahora era esencialmente un espíritu.
y Sylph, jugando, llamó Eris de papay. Eso realmente lo impresionó. Y viendo que él se quedó sin palabras, ella preguntó si había dicho algo equivocado, pero Eris respondió que ella salió de la barriga del Behemoth, entonces técnicamente ella era su hija. Ella ignoró completamente su comentario y comenzó a llamar a Celia de mamá, y Celia no se preocupó ni un poco y continuó el juego de manera divertida. Incluso preguntó si sentía incómodo cuando se llama mamá, pero Sylvie dijo inocentemente que estaba sinceramente feliz por finalmente tener una familia. Con una mirada terno y bochechas coradas. Ella entonces dijo que Eris finalmente se convertiría en padre también. Al oír esto, Eris quedó atónito y sin palabras, porque de repente parecía que Celia y él ya eran una pareja. Ella se preguntó si se sentía bien, y Sylph se preguntó si realmente no le gustaba ser llamado papay. Viendo sus caras dulces e inocentes, Eris no pudo resistir, y simplemente acordó sus decisiones imprudentes y jugajosas. Después de unos minutos, los tres llegaron a la aldea, y Sylph quedó muy sorprendido al ver un número tan grande de personas, mientras Eris pensaba que estaban mirando a él, porque Sylph estaba detrás, viendo que la gente estaba mirando tan atentamente. Sylph quedó avergonzada, y de repente se alcanzó en la dimensión espiritual. De repente, su antiguo equipo de héroes apareció bien delante de él, las mismas personas que lo habían expulsado cruelmente del grupo. Vendos. Eris preguntó qué querían de él, y Nardo le pidió que no fuera tan frío con ellos, y recordó que eran excompañeros. Eris no entendió por qué aparecieron de nada después de expulsarlo del grupo, y Nardo dijo que desde que Eris partió, parecía que todos tenían mucho en qué pensar, y él hasta se preguntó si Eris no sentía falta de sus antiguos compañeros. También dijo que, si quisiera, podría aceptarse de nuevo en el grupo del héroe. Nardo también dijo que Eris todavía está listado en la lista del grupo del héroe. Entonces su retorno es solo una cuestión de tiempo, y él todavía tiene la oportunidad de unirse al grupo nuevamente. Aunque solo 3 días se han pasado sin la importante asistencia mágica de Eris, Nardo y los otros abrieron mano de su orgullo mucho más rápido de lo que esperaba. Eris dijo con una sonrisa casi imperceptible que todos parecen entender mal algo fundamental. Entonces dijo que dudaba que realmente querían que regresara al grupo. Añadió que parecían completamente confusos sobre su posición. Y esa observación afilada dejó todos sin palabras en un momento. Nardo respondió bruscamente que parecía que Eris entendió mal sus intenciones, y otros también lo advirtieron que, una vez que dejara el camino del héroe, su ascenso al poder terminaría, y esta era su última oportunidad para reconsiderar sus decisiones. Sin embargo, Eris les dijo solitariamente que no se importaba en ser un héroe o subir en la jerarquía. Inmediatamente tomó el Behemoth derrotado del portal de su inventario bien por encima de ellos, y añadió que estaba completamente satisfecho con su posición actual. Añadió que nunca pretende volver al grupo del héroe, y ahora lo más importante para él es que, durante ese tiempo, él ganó amigos verdaderamente importantes. Fervendo de rabia, Nardo lo llamó arrogante y amenazó con borrar inmediatamente su nombre de los registros de la ciudad real, añadiendo que Eris se arrepentiría de no haber oído antes. En respuesta, Eris lo advirtió en un tono despreocupado, diciendo que solo el tiempo dirá quién se arrepentirá más, y aconsejó a Nardo hacer lo que quisiera. Después de su partido, Sylph salió del portal y preguntó sobre aquellos extraños, y Celia respondió que probablemente era el antiguo equipo de héroes de Eris. Sylph observó que podrían haber preguntado con más educación si quisieran desesperadamente traerlo de vuelta, pero Eris simplemente respondió que su orgullo nunca permitiría hacer eso. Por otro lado, Sylph les dijo que se escondería en el mundo espiritual siempre que sentí la presencia de otras personas por cerca. Pronto llegaron al taller de Gale y colocaron una silla hecha de piedra espiritual delante de él, y él quedó completamente impactado. Gale inmediatamente colocó sus gafas y examinó cuidadosamente el objeto, pensando alto sobre cómo Eris consiguió obtener un material tan valioso, y Eris explicó como un capricho de los espíritus. Una observación que era parcialmente verdadera. Gale dijo que nunca había visto un material tan maravilloso antes y expresó un deseo apasionado de comenzar a trabajar en esa pieza extraordinaria inmediatamente.
Gale inmediatamente comenzó a trabajar, moldeando diligentemente el ítem con marteladas precisas. Eris estaba preocupado de que tal acción pudiese interferir en la formación de magia en la piedra espiritual. Y mientras eso Sheria llegó y sugirió sentarse para tomar té, mientras Gale estaba ocupado con su trabajo. Ellos conversaron tomando tazas de té fumegante, y el Sheria orgullosamente contó que si un herbero común necesitaba días para tal tarea, su abuelo podría lidiar con eso rápidamente solo, teniendo la fuerza de 100, y Celia notó que Gale era un viejo bastante presuncioso. Pero también se preguntó si una cosa tan compleja podría realmente ser forjada tan rápidamente. Horst respondió que los herreros modernos también usan magia. Y el fuerte flujo de magia que sintió anteriormente de Gale confirmó los rumores sobre sus impresionantes obras hasta entonces. Eris preguntó cuándo sería más conveniente volver a las espadas, pero cuando Sheria dijo que todo estaría listo hasta el final del día, él puló de pie en increíble sorpresa. Dijo que todo estaba sucediendo muy rápido. Pero ella alabó aún más al abuelo por su eficiencia y artesanía mundialmente famoso. En ese momento Gale llegó y anunció que su trabajo estaba terminado. Presentó ante ellos 2 espadas increíbles y declaró que estas eran, sin duda, sus obras más notables. Así que Eris tomó su espada. Inmediatamente sintió su increíble leveza y agilidad. Aunque esas espadas no usaran piedra espiritual directamente, estaban llenas de magia concentrada, lo que aumentaba significativamente el poder de ataque. Por otro lado, Celia quedó extremadamente satisfecha por recibir su primera espada hecha especialmente para ella, que era increíblemente leve y muy cómoda de manusar, pero Eris inmediatamente la advirtió para no la balanzar descuidadamente. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano cuando un leve balance de su espada causó una poderosa explosión mágica que destruyó completamente la casa de Gale y dejó a todos atordoados. Viendo un enorme agujero en el techo del taller, Silla visiblemente se encogió y no sabía qué hacer. Gale se dio cuenta de que él realmente no debería haber confiado a una amateur inexperta como ella con su espada maravillosa. Sin embargo, Eris reaccionó rápidamente y usó su magia de cura para restaurar sin esfuerzo el gran agujero en el techo. Viendo eso, Shirley lo alabó por sus excelentes habilidades, y Gale finalmente suspiró de alivio. Mientras tanto, Silla se curvó profundamente ante Gale y pidió disculpas sinceramente por arruinar su preciosa casa, pero gentilmente dijo que no se preocupara, porque la casa realmente parecía mucho más limpia que antes. Gale obtuvo su promesa de que Eris asumiría la importante responsabilidad por Celia y dominaría la nueva espada, él mismo. Porque estaba convencido de que Eris y Celia estaban naturalmente conectados.